¿Hay alguna diferencia entre la salud de las personas mayores y nuestra salud? Daros cuenta que durante muchos años se dijo que salud, la persona estaba sana cuando no estaba enferma. Era como si fuera al reverso, o cara o cruz, ¿no? Y sin embargo, pasando los años, hemos visto que eso no es así. La Organización Mundial de la Salud decía, o dijo, que la salud es el completo bienestar físico, psíquico, social, y no solamente la ausencia de defectos y enfermedades. ¿Os dais cuenta? Pero nosotros, si no analizamos, nos damos cuenta que falta algo, porque la Organización Mundial de la Salud dice, es el completo bienestar físico, psíquico, social, y no solamente la ausencia de defectos o enfermedades. ¿Dónde está la dimensión espiritual de la persona? Algo tan importante que nos diferencia de todos los animales, brilla por su ausencia. Estamos en una sociedad que no lleva derroteros por donde ha sido creada. Todo lo que hace el hombre son hechos del hombre. No todo lo que hace el hombre son hechos humanos. Estamos en una sociedad deshumanizada. Por eso cada vez más vemos personas con depresión, con ansiedad, personas que sienten la soledad, que no había en otras épocas en que había muchos menos medios económicos, que no se gozaba de tanto bienestar, que no existían estas altas tecnologías que nos permiten comunicarnos y saber en el instante los acontecimientos que han ocurrido en otro continente, que podemos hablar con personas muy lejos de nosotros y sin embargo que estamos en una sociedad de la información y de la comunicación. Fijaros bien, el siglo XXI es considerado como el siglo de la información y de la comunicación. Y sin embargo, no sabemos comunicarnos entre nosotros. Cada vez falla más las comunicaciones interpersonales, no nos entendemos en la familia, no nos entendemos con los vecinos, muchas veces hay dificultad en el lugar de trabajo con nuestros compañeros. Y claro, si esto pasa en general en la sociedad, ¿qué ocurre con nuestros mayores? Que muchas veces están aparcados, que se sienten inútiles, que se sienten solos, porque no solamente la soledad física, que ya sabemos muy bien que una cosa es no estar con nadie y otra cosa es sentirse solos. Lo que más falla en la actualidad son los sentimientos, el campo emocional, el campo psicológico. Las enfermedades físicas, debido a los grandes adelantos médicos, tienen tratamiento, se curan o se alivia el dolor, pero ¿y lo que resulte, los males que resulten a nivel psicológico-social? Esos tenemos nosotros que remediarlo. Y los que somos agentes de pastoral de la salud, como ha dicho muy bien Eugenio, tenemos que ocuparnos sobre todo ¿de cuál? De la salud espiritual, de la dimensión espiritual de la persona, ese acercamiento a Dios, que es un momento propicio realmente por debido a que las ocupaciones, el trabajo, o estar ya jubilados, o no tener tantos quehaceres, podemos dedicar más tiempo. Pues bien, yo hace unos años di una conferencia sobre la salud integral, que voy a hacer alguna variante porque no me sirvará para todo. No obstante, no he tenido tiempo, pero el día de la película, otro día, traigo fotocopias para que todas tengáis eso. Pero lo que yo voy a decir ahora no está escrito en ningún sitio. Es algo que he escrito en un momento en unas tarjetitas que quiero exponer. ¿Por qué? Porque para llegar, ¿qué podemos hacer con nuestros ancianos para que gocen de salud, ayudarles a recuperarla y que se sientan sanos? Primero he seleccionado a algunas de las personas con las que he visitado. He visitado a mucha gente en los hospitales y en sus casas. Tengo 80 años, fijaros bien, con toda la gente que me he relacionado. He seleccionado a alguna persona. Mira, hace 2 años fui a una residencia a visitar a una señora con la que tenía amistad y la pregunto, ¿qué hay? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Me contesta, yo me encuentro muy bien, no tengo dolores, ya ves, estoy muy sana. ¿Os dais cuenta? Estoy muy sana. Es para que analicemos a través de los testimonios de estas personas qué concepto tiene cada uno de salud. Estoy muy sana. Esta señora, cerca de 90 años, tenía ya 92 años, en silla de ruedas, con pañales porque tenía incontinencia, la tenía totalmente dependiente para el aseo, la llevaban en silla de ruedas al comedor para comer, etcétera, etcétera. Pues daros cuenta. ¿Tomarás alguna medicina? La dije. Dice, sí,
me traen 3 pastillas para desayuno. Cuando me traen el desayuno a la habitación, me traen 3 pastillas. A la hora de comer, otras cuantas, y otras por la noche. Yo me las tomo y ya está. ¿Os dais cuenta? Decid un poco. Físicamente, ¿cómo estaba su cuerpo? Deteriorado. Pero mucho. Porque dime a mí qué órgano tenía sano. Tenía que tomar para la tensión. Tenía que para los edemas que se le hinchaban las piernas. Tenía que tomar para el problema vascular. Montones de pastillas. Pero ella se sentía sana. ¿Por qué? Porque una cosa es la enfermedad. ¿La tengo o no la tengo? Yo tengo artrosis, o tengo úlcera del estómago, o tengo tumor cerebral. ¿Tengo o no tengo? Sin embargo, la salud es diferente. No es lo contrario a la enfermedad. La salud es cómo me siento. Y claro, la Organización Mundial de la Salud decía, la salud es el completo bienestar. Y yo digo, ¿puede existir el completo bienestar en la persona que es tan compleja, que es pluridimensional, que no tiene una sola dimensión? No nos podemos centrar solamente en la dimensión corporal, en el cuerpo. ¿Tengo o no tengo esta enfermedad o la otra? Tengo que abarcar, si yo digo salud integral, abarcar a toda la persona. Entonces, cuando nos acercamos a una persona, a su casa, a su domicilio o al hospital, tengo que darme cuenta yo un poquito cómo me relaciono con esa persona. ¿Cómo es la relación interpersonal? ¿Qué la llevo yo a esa persona? Fijaros la importancia de la ternura, del cariño, del abrazo. Bueno, vamos a dejar de momento a esa persona, que ya es para que analicemos el concepto de salud. Para ella estaba sana, muy sana, no tenía dolores, ¿vale? Pasamos a otro escenario. Visita a otra señora, me recibe. ¿Qué tal? Ay, qué mal estoy, Pilar, muy mal, fíjate qué dolores tengo, la espalda, la columna, las piernas, fatal, estoy malísima. Le doy un abrazo, a esta tarjeta le he puesto abrazo terapéutico. Le doy un abrazo, un fuerte abrazo, porque depende cómo se le des, y me pongo a hablar con ella. A cabo de media hora estar hablando, dice, mira, tengo gelatina, te voy a traer una. Se levanta para la gelatina, se marcha deprisa corriendo, con lo mal que casi no podía andar cuando me abrió la puerta. Regresa toda sonriente con una gelatina. Aquel rostro amargo de angustia que me recibió se había transformado en un rostro sonriente. ¿Cuál fue el efecto? El abrazo terapéutico. Porque ella estaba poniéndose parches de morfina, estaba con tramadol, con analgésicos, pero eso no la aliviaba. Necesitaba el contacto, el abrazo, el sentirse querida y valiosa. Entre otras cosas me decía, qué triste es, Pilar, saber que tengo un hijo que vive cerca de mi casa, que a veces, como estoy mucho tiempo asomada a la ventana, a veces le veo pasar, y aquí 2 o 3 veces al año si me hace una llamada. Si viviera en otra ciudad o lejos de Valladolid, podría comprenderlo, pero que vive a 10 minutos de mi casa y que no viene a verme. Analizamos un poco. ¿Qué es lo que falla en esta persona? ¿Qué dimensión está fallando? Dimensión psicológica. La afectividad, no se sentía querido. Entonces el abrazo fue terapéutico. ¿Por qué? Porque yo le decía, mira, sabes que no puedo venir a verte, vengo de tarde en tarde porque es que no dispongo de tiempo suficiente. Pero sabes que todos los días te hago una llamada. Está contentísima, señora. Pero claro, lo importante es que esa persona tenga alguien significativo para ella, que sepa que alguien que la quiere y que la aprecia. Una persona muy mayor, que yo le preguntaba alguna cosa de cocina y se contentísima porque dice, venga, que quiero aprender algo, trae que escribo. Ay, voy a ver si escribo esta receta que me has dicho. Eso es empatizar con ella, porque se hacía sentirse valiosa, importante para mí porque ella me enseñaba. No soy yo la que voy a dar. Agradezco que ella me enseña cosas. Y me dice un día, ¿sabes? Hay vecinas que me dicen que yo soy como el libro de Petete. ¿Por qué? Porque siempre me preguntan cosas y yo siempre se las resuelvo. Bueno, pues aquí simplemente es ver la dimensión psicológica de la persona que tenemos que tenerla en cuenta a la hora de analizar cómo es su grado de salud. Y una necesidad psicológica es sentirse querido. Otra es sentirse valorado, sentirse apreciado, no sentirse inútil. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta nosotros que las personas. Bueno, aquí tenemos la dimensión psicológica de la persona. Por eso digo yo que una de las cosas que he apreciado es la relación que existe entre el dolor y las emociones. ¿Te das cuenta?
estaba llena de dolores cuando yo entré en su casa. Pero una vez que se siente, nota que alguien la quiere, que la aprecia, que le da afecto, pues claro, parece que el dolor se alivia. La alivia mucho más esa caricia, ese abrazo, que el parche de morfina que se había puesto por la mañana. ¿Comprendido, verdad? Dimensión psicológica. Tenemos que transmitir afecto, ternura, abrazo, que se sientan querida la persona. Pasamos a otra. Ahora aquí pasamos a otra. Bien, como hemos dicho, esto he cogido como ejemplo la dimensión psicológica, ahora vamos a coger otro aspecto. Otra señora de alta sociedad que había disfrutado mucho la vida, buena posición económica, cultural, etcétera, etcétera. Me llaman un día para que vaya a tomarla la atención. Fui a tomarla la atención, pero me habían hablado un poco de ella, porque claro, ella le gustaba que todos cuidaran a su alrededor, y ahora, cuando el estatus social desaparece, cuando esa ir al casino, ir al otro sitio, va desapareciendo, su marido, muy importante, había fallecido, y cuando ya la mujer, esa viuda, se siente que todo eso que tenía ya no lo tiene, pues estaba la mujer hundida. Hablo con ella, la tomo atención, me pongo a hablar con ella y claro, trato de escucharla. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar y la escucha es sanadora, la escucha que sana, porque para saber yo por qué camino tengo que empatizar o qué habilidad social tengo que hacer para realmente tratar de sanar a esa persona, necesito escucharla. La escucho, hablo un rato con ella, me despido, digo, mira, el próximo jueves vuelvo otra vez a tomarte la atención. Ah, sí, Pilar, ya el próximo jueves te espero. Voy a la semana siguiente a tomar la atención. Eso es claro. Y dije, ay, Pilar, qué semana más buena he pasado. Todos los días he estado contigo. Digo, explícamelo. Dice, sí, en ese sillón que tú te sentaste la semana pasada que viniste, pienso que estás ahí sentada y hablo contigo todos los días. Fijaros bien. Yo estaba ausente, pero ella sentía mi presencia. Y esta señora, ¿qué estaba fallando? La dimensión social. Se sentía sola. ¿Y por qué se sentía sola? Porque había centrado su vida en lo que tenía, y todo aquello que tenía. Un marido de prestigio, relaciones con la alta sociedad, amistades que ya habían desaparecido, algunas porque se habían muerto, porque era persona mayor, y otras porque estaban recluidas en su casa, también sin poder salir como ella. Ahí está, sentimiento de soledad. Yo pregunto, ¿esa persona estaba sana o no estaba sana? No, fallaba su dimensión social. Entonces yo tenía que tratar esa dimensión de esa persona. ¿Cómo? Con mi cercanía, con mi escucha. Lo otro era el abrazo terapéutico. Necesitaba afecto, la di un abrazo, la acaricié la mano y la quise que me enseñara cosas que yo que quería aprender. ¿Ves? Dimensión psicológica. En este caso, dimensión social era la soledad. Yo me marché, pero dejé ahí mi presencia. Y me seguía viendo todos los días en aquel sillón y seguía hablando conmigo. Se transformó esa mujer, estaba contentísima. Y yo no iba a verla. Era mi presencia no presencial, como se estiló con esto de la pandemia, ¿no? Bueno, pasamos a otra, si os parece. Dice, ay, Pilar, esta es otra señora, ¿eh? Ay, Pilar, qué mala estoy, pero qué mala estoy. Yo solamente he nacido para sufrir. Fijaros bien, yo solamente he nacido para sufrir. Fíjate qué concepto de esta otra señora. Solo he nacido para sufrir. ¿Yo qué tenía que hacer? Escucharla. La escucho y empieza a hablar desde su infancia. Enfermedades que tuvo, problemas, etcétera. Efectivamente, sí, había tenido bastante esa mujer. Pero claro, había que irla cambiando ese concepto. Solo he nacido para sufrir. Y sin embargo, yo aquí he dicho muchas veces en Pastoral de la Salud otra cosa. Hemos nacido para ser felices. Lo que pasa es que, claro, ¿dónde busco la felicidad? La felicidad no se compra con dinero. La felicidad se construye con mi forma de ser, con mi forma de vivir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las personas, a diferencia de los animales, que en todo es instintivo, que nadie tiene que enseñarles nada, las personas nacemos y tenemos que irnos haciendo a lo largo de nuestra vida. Estamos sin nacer, tenemos que irnos caminando por la vida e irnos haciendo, construyéndose. De tal manera que cada uno de nosotros somos como el arquitecto de nuestra persona. Y siempre hay tiempo. No es decir, es que yo soy
cuando me dice un señor, es que yo soy como soy. Pues bueno, no puedes cambiar. No, yo soy así. No te quedes así, que puedes cambiar. Como un edificio le modificas, si algo no está bien, a tu persona tienes que ir modificándote. No quiere decir que cambies tu físico, que ahora se estira mucho y sea cirugía estética y ala, pues me cambio. No, o me cambio de otras cosas. No. Podemos cambiar en nuestra forma de ser y sobre todo nuestra forma de pensar, nuestra personalidad. Porque nuestra personalidad es la forma de pensar, de sentir, de actuar, cómo vivo yo mi vida. ¿Doy sentido a mi vida o no doy sentido a mi vida? Entonces yo creo que es muy importante que los agentes de pastoral de la salud transmitamos algo a las personas con las que nos relacionamos, que hay que dar sentido a la vida. Tenemos que pensar a qué vivimos, de dónde venimos, a dónde vamos. Hemos dicho muchas veces que nuestra vida, las personas que somos cristianas, que somos creyentes, tenemos que considerarla como un camino. ¿Cuántas veces en la iglesia cantamos peregrinos? Somos peregrinos, ¿no? Somos las personas. La vida es como un camino que tenemos que hacer desde que nacemos, o mejor aún, comenzamos desde nuestra concepción, en la etapa prenatal, y vamos caminando por la vida hasta llegar al final, que nos encontramos la muerte. Pero la muerte, decimos, la muerte es el final de esa vida, o el comienzo de la otra, ¿no? Depende del concepto que tengas. Porque para mí la muerte es como la llave que me abre la puerta para pasar al más allá. Es como si llego a la casa del Padre y tengo que abrir la puerta. Puede ser que muera de repente, se me abre la puerta rápida. O puede ser que haya una agonía, que haya una etapa, unos meses, unos días, en las que es muy difícil ese final. Pero lo importante es que la muerte es lo que nos abre la puerta para llegar ¿a dónde? A la casa de nuestro Padre. ¿O es que no rezamos el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Pues si Dios es mi Padre, ¿a dónde voy a ir? A casa de mi Padre. Yo ese concepto que yo tengo, no sé los demás si lo piensan de otra manera. Entonces, claro, pero no toda la gente lo piensa así. Mucha gente piensa que la vida, no sé cómo viven. Las personas somos diferentes a las cosas. Fijaros bien, las cosas pasan en el tiempo. Las personas, a diferencia de las cosas que pasan en el tiempo, las personas somos un ser histórico. Es decir, tenemos una mirada fijada en el pasado y otra anticipatoria de lo que va a pasar. De tal manera que pasado, memoria y futuro, proyecto, memoria y proyecto, son dos hechos consustanciales con la persona humana. Es fundamental. Toda persona humana, las personas tenemos un pasado, un presente y un futuro. Los animales no piensan en la muerte. ¿Qué van a pensar? Entonces, se mueren, se murieron. Pero las personas podemos pensar en la muerte y podemos traer a nuestra memoria hechos de nuestro pasado. La memoria es que tratamos de recordar. Pero ¿qué ocurre con las personas mayores? Que hay muchas personas que tienen, como todas las personas, tenemos a lo largo de nuestra vida hechos buenos, que hemos disfrutado, lo hemos pasado bien, y otros desagradables, que hemos estado tristes, que hemos sufrido. Y claro, pero ¿qué tenemos que hacer? Eso no lo podemos olvidar, lo tenemos ahí. Las cosas sin importancia se olvidan, pero hechos importantes de nuestra vida quedan grabados de tal manera que puede pasar tiempo y tiempo que eso queda ahí, como lo puedo revivir, hacerlo presente como fuera instantáneo. Lo visualizo. Pero, ¿qué ocurre? Podemos disfrutar de las cosas buenas, pero ¿y qué pasa con lo malo o desagradable? Tenemos que sanearlo. Vamos a pasar a otra señora. Tengo tantas, he seleccionado alguna. Otra señora. La voy a visitar, está en silla de ruedas, es también una persona mayor, empieza a hablar, dice, ay, qué triste, Pilar, qué triste. Con todo lo que viajaba y ahora no puedo ir a ninguna parte, sola aquí en esta habitación todo el día, o cuando me llevan al comedor, o la capilla, pero aquí días y días, qué largos se me hacen los días, qué largos, y sobre todo sin poder viajar con lo que me gustaba. Digo, anda, pero no viajas, será porque tú no quieres. ¿Cómo voy a viajar como estoy? Mira, vamos a ver, dime algún sitio donde hayas viajado. Digo, he viajado muchísimo, he estado en México, he estado no sé dónde, no sé cuál, muchos sitios había estado. Digo, mira, yo en México no he estado nunca. El primer día que fui, dije, a ver, no he estado nunca en México, háblame de México, venga, que yo no he ido nunca. Empecé a contarme, ay, qué contenta, ¿cómo soy? Uy, ¿cómo te acuerdas? Venga, sí, contame. Me la contó contentísima. Digo, fíjate, yo no he ido
pero me hago idea por lo que tú me has descrito. Para otro día que venga me cuentas otro viaje. Tú sabes, entonces, para empatizar con una persona, tienes que ver un poquito cuáles son lo que le gusta, por dónde puedes entrar. Pues era el viaje, viajar. Pero yo pregunto, ¿y nosotras? Hemos viajado mucho por ahí, pero hemos hecho un viaje muy importante, o no lo hemos llegado a hacer. Viaje dentro de nosotros mismos, viaje a nuestro interior. Es que no nos enseña, y creo que es muy importante. Conozco muchas cosas de fuera, pero realmente me conozco yo, a mí. ¿Hacemos buen uso de la memoria? Cuidado que disfruto yo. Si algún día me acuesto y digo, bueno, hoy voy a regresar a mi infancia, me relajo, digo, voy a ir a la escuela de mi pueblo. Allí estoy con doña Vise, allí estoy con mis compañeras de eso, y con la compañía de pupitre y todo lo visual. Perfectamente. Disfruto de mi infancia, porque es que soy persona. Y la persona, si sabemos usar la memoria, puedo disfrutar de todo lo pasado y revivir hechos en mi vida, volver a mi infancia, o volver a mi juventud, o volver hace 30 años, o 20, o 40. Es magnífico. Por eso es importante que conservemos la memoria, que hagamos ejercicio para no perderla. Decía, no sé si era Maña, el doctor Marañón, decía, pido a Dios llegar a la vejez y a la muerte con mis 3 memorias. ¿Cuáles son? Con mis 3 tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Proyecto de futuro. Porque la persona que solamente se ancla en el pasado y solamente vive en el pasado, no es bueno. Tenemos que tener siempre proyecto de futuro. ¿Qué voy a hacer mañana o dentro de una semana? ¿Voy a hacer más la fiesta eso, o el cumpleaños de mi nieto? O simplemente pensar en el más allá, en la vida futura. No olvidemos eso. Proyecto y memoria. Pasado y futuro. Es algo consustancial con la persona humana. Cosa que, por supuesto, no les pasa a las personas, a los animales. Las cosas pasan en el tiempo. Las personas somos seres históricos. Pasa en el tiempo. Esa perrita vivió 10 años, por ejemplo. Pasó y se terminó. Ese edificio hay que derrumbarle porque ya es muy viejo y hay que hacer uno nuevo. O ese edificio fue del siglo XVIII. O sea, pasan en el tiempo. ¿En qué tiempo se hizo? Las personas somos distintas. No olvidemos mucho, no olvidemos el cultivar esos 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y si lo que hacemos nosotros, cuando yo estoy ante una persona, tengo que pensar a ella cómo vive su pasado, qué recuerdos tiene de su pasado, sana los sufrimientos o los dolores o la época mala o no. La tenemos que ayudar a sanar el pasado. ¿Os dais cuenta de lo importante que es? Sanar el pasado. Que no es que empecemos a recordar y sufrir otra vez por lo pasado, no. No podemos olvidarlo, pero sí podemos sanearlo para que a partir de ahora vivirlo de otra manera. Es que tenía que haber hecho, es que aquello que hice lo hice mal. Por más que estés ahí echándote culpas, no va a cambiar aquello. Y muchas veces somos nosotros los que nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque si yo empiezo a decir, es que eso lo tenía que haber hecho de tal manera, es que me estoy haciendo daño, ya lo hice, ¿cómo voy a remediarlo aquello? No sé si está la cosa clara. Bueno, pues entonces, fijaros bien, que la memoria es fundamental, sanar los recuerdos. Cuando nos acercamos a una persona mayor, podemos pensar que ella tiene como un cofre valioso, lleno de recuerdos. Cofre lleno de recuerdos. Entonces hace falta eso, que disfrute con los buenos recuerdos y ayudemos a sanear lo negativo. ¿De qué manera? Las personas podemos hablar de nuestra intimidad muy difícilmente. Podemos hablar de los acontecimientos de fuera, pero cuando es algo íntimo, son de mis sentimientos, necesito empatizar, necesito que me comprendan, que esa persona que se acerca a mí me dé confianza, que no viene por curiosidad, que me tiende una mano. Por eso la cercanía, la ternura, empatizar con esa persona es importante para que ayudemos a sanar esos recuerdos, que por eso no está sana porque está sufriendo por algo que pasó hace 20 años o 30 o hace una semana. Entonces tenemos que liberarla de eso que tiene. Bueno, pues saquemos yo que todos tenemos recuerdos que nos sostienen emocionalmente y otros que nos entristecen. ¿A qué llamo recuerdos que nos sostienen emocionalmente? Mira, qué bellos recuerdos tengo
grabados en mi interior. Ellos son el bálsamo que alivian mi dolor. Si tenemos recuerdos, si tengo alguna cosa dolorosa, me pasa algo, pues puedo recurrir a algo importante de mi vida para contrarrestar eso que me aflige. Si hacemos un viaje al pasado, no es para que vayamos, he dicho que es muy importante que hagamos viaje al pasado. Y cuando hacemos, los que me sean aquí, hemos pasado por varias etapas de nuestra vida. La infancia, la juventud, el estado adulto, ya llegamos a la otra etapa ya más avanzada, ¿no? Depende en qué etapa estemos. Pero todos podemos analizar qué acontecimientos o qué aspectos negativos tengo en mi pasado. ¿Pertenecen a mi infancia o a otra época? Entonces, si hacemos viaje hacia nosotros dentro, hacia nosotros mismos, podemos analizar cuál es lo que me aflige o cuál es lo que no me da bienestar. Entonces, cuando yo digo, tenemos que viajar hacia dentro nosotros mismos, no es para que esas experiencias tristes hacerlas revivir y hacernos sufrir, sino realmente para poderlas sanar. Alguien dijo, si no sanas tu pasado, estás condenado a repetirlo. Hay que sanar el pasado. El objetivo de este viaje hacia el interior de nosotros mismos no es deprimirnos, ni hundirnos emocionalmente, tampoco. Recordar obsesivamente todo nuestro pasado para quedarnos a vivir en él. Es que hay personas que, bueno, suponte que alguien se ha quedado los 40 años y no sale de 40 años, pues no. O sea, recordar obsesivamente nuestro pasado no es bueno quedarnos en él. La finalidad, cuando hacemos un viaje hacia nosotros mismos o analizamos nuestro pasado, es resolverlo, avanzar. En ese pasado muchas veces hemos vivido momentos tristes, experiencias dolorosas, hechos traumáticos, maltrato verbal, me insultaron, me dijeron esta cosa, etcétera, etcétera. No podemos cambiar el pasado. Creo que todos estamos de acuerdo que el pasado no podemos cambiarlo, pero sí el recordarlo, vivirlo de otra manera, como algo que nos ha hecho superarlo, que nos ha hecho ser más fuertes, que nos ha hecho afrontarlo, que nos ha dado más valor a nuestra vida. Pero podemos transformarlo en una experiencia valiosa. Fijaros bien, transformar nuestro pasado negativo en una experiencia valiosa para nuestro presente. Creo que es importante. Bueno, así como he dicho que es importante sanar los recuerdos y hacer buen uso de la memoria, hay algo muy importante que no se puede dejar a un lado. ¿Cuál es? Seguro que lo sabéis ya. El perdón. El perdón. Tenemos que saber perdonar. La persona, para que estemos sanos, para que tengamos salud, tenemos que perdonar. ¿Y qué es el perdón? El perdón es un acto de voluntad. Es liberarme de un resentimiento, de esa rabia que me lastima, porque ese momento vivido aún sigue presente con mucha fuerza. La persona que alguien te ha hecho daño y no has sabido perdonar, es como si eso lo tienes ahí, anclado contigo. Hay que liberarnos de esa rabia que me lastima, porque ese momento vivo, ese momento que me hizo daño o que sufrí, sigue estando presente con mucha fuerza en mí. Perdón es dejar de alquilarle nuestro tiempo, nuestra mente, a alguien que nos ha dañado. Esto lo copié porque me gustaba, ¿no?, cuando leí eso en un libro. Fijaros bien, el perdón es dejar de alquilarle nuestro tiempo y nuestra mente ¿a quién? A alguien que nos ha dañado. Es echar a ese inquilino de nuestra mente, es cambiar de canal, bajarnos de ese tío vivo que no deja, que está dando vueltas y siempre en el mismo lugar y tengo que dejarle. Es verdad, es que algunas personas con las que yo me he relacionado, parece que voy un día y otro día y siempre está aquello, lo que más le ha hecho sufrir, te lo cuentan una, otra y otra vez. ¿Por qué? Porque no lo han sanado. Hay que perdonar. Y hay personas que dicen, es que no puedo perdonar, es que es imposible, yo no perdono. Digo, ¿tú rezas el Padre Nuestro? ¿Qué cosa es Pilar? No voy a rezar el Padre Nuestro. Pero tú dices, dime el Padre Nuestro, a ver, anda, perdón. ¿Tú quieres que Dios te perdone y tú no perdonas? Es que fíjate lo que me hizo mi vecino, es que fíjate qué tal, fíjate. ¿Y qué hicimos nosotros a nuestro Señor?
Cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos que no saben lo que hacen. Analiza eso. Te digo, de aquí a la semana que venga, a la semana próxima que venga a verte, solamente te digo que todos los días tengas presente eso. Perdónalos que no saben lo que haces. A ver tú qué tienes que hacer. Bueno, el perdón, fijaros bien, es un acto terapéutico. Así como decíamos antes que la escucha puede ser sanadora si sabemos escuchar, si transmitimos afecto, ternura a esa persona con la que nos relacionamos, pues el perdón también es terapéutico. Es sanador, es un sanador extraordinario. Nos beneficia a todos, a la persona que perdonamos, pero a nosotros también. Porque fijaros bien, es liberarnos, quitarnos ese inquilino, que para qué querer estar siempre con él, ¿no? No es amnesia, no es olvidarlo, no es minimizar lo sucedido. No implica que al día siguiente, como si nada hubiera pasado, me vaya a la cafetería a tomarme algo con él o irme... No. Se puede perdonar, pero no se puede llegar a esa facilidad de amistad que no compagina conmigo, que es muy diferente a mí, que le perdono, pero no es signo de mi amistad. O sea, una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Y yo pienso que cuando alguien nos ha ofendido, nos hemos sentido agraviados de manera verbal o de otra manera, si perdonamos, nos liberamos de ese inquilino desagradable, no olvidamos, porque eso queda en nuestra memoria, no lo puedo olvidar. Si ha sido muy importante para mí el daño que me han hecho, no lo puedo olvidar como lo que he comido hace 2 días. No lo olvidamos, pero perdonamos. Y entonces el perdón nos libera. Perdonar implica, pues, desatarnos de ese prisionero y descubrir que ese prisionero éramos nosotros mismos, que estamos ahí anclados en la persona que nos ha hecho daño. No perdonar al que me lastima es como llevarlo conmigo esposado a todas partes. Fijaros bien, si no perdono a alguien, es como siempre llevo conmigo a esa persona que no he perdonado, porque sigo unido a ese dolor, a esa situación, a ese rostro. Bueno, entonces decimos, yo creo que ha quedado claro ahora, a través de esto que hemos ido diciendo, que la salud es algo subjetivo, que no es como la enfermedad que se tiene o no se tiene. La salud es cómo me siento yo. ¿Me siento bien? ¿Me siento a gusto? Y claro, tengo que sentirme bien conmigo, sentirme bien con los demás y sentirme bien en mi relación con Dios. De aquí que es fundamental la salud en la dimensión espiritual. Acercar a Dios a esa persona para que viva esa cercanía. Bueno, en el alfabeto, ¿cuántas palabras hay? Yo pregunto, porque hace muchos años que aprendimos A, B, C, D, todas las palabras del abecedario, pero yo pregunto, hagamos acto de memoria, ¿y cuántas palabras eran? Algunas han modificado, algunas, las letras son las letras son A, B, C, las palabras hay muchas. Bueno, si no se combinan adecuadamente, no tienen sentido, ¿a qué no? No tienen sentido. Mientras que si unimos las letras de manera apropiada, pueden expresar ideas, caracterizar la comunicación, traducirse en artículos o en libros. Así es el proceso de la comunicación y el de sanación. Hay que ir añadiendo y valorando el mosaico de facetas y recursos que representa la unicidad y dignidad de cada historia. Cada persona es distinta. Somos únicas y irrepetibles. Incluso los gemelos univitelinos son distintos, porque influye en ellos no solamente la genética, sino la interacción con el ambiente, la sociedad en la que vive y se relaciona. Pues bien, nosotros podemos aportar ese granito de arena en nuestra relación interpersonal con esas personas que nos relacionamos. No solamente a las personas enfermas o personas mayores, sino en nuestro caminar por la vida podemos realmente transmitir. Si soy camino hacia Dios, que somos todos los que nosotros pensamos creyentes, si soy camino hacia Dios, he de dejar a mi paso señas de su dirección. Por eso es importante el testimonio que demos, nuestra forma de vivir, para que realmente, quien ha dicho, me gusta el cristianismo, no me gustan los cristianos. ¿Por qué? Porque si somos seguidores de Cristo, tenemos que saber imitarle. ¿Y quién se hizo humilde? ¿Y quién tomó la dimensión humana y se hizo como nosotros? En todo, menos en el pecado. Entonces creo que tenemos a alguien a quien imitar
y nosotros, agentes, transmitir ese mensaje con nuestro testimonio a las personas a las que visitamos. He traído un libro que ha escrito el Papa Francisco, que habla de la ternura, y quiero que Eugenio leas algo, porque claro, aquí es precisamente en lo de la Semana del Enfermo, es la salud integral en las personas mayores. Sabemos entonces que la salud es algo subjetivo, que la salud es cómo vive esa persona, bienestar o no bienestar, que el deterioro físico orgánico no le podemos aliviar, porque la persona que tiene artrosis, ahí está con la artrosis, la que tiene el estropeado tiene arteriosclerosis, la que tiene tantos males y males, se puede aliviar con medicación, o ese aparato digestivo que no funciona, o ese estreñimiento pertinaz que a ver cómo, qué hace, etcétera, etcétera, físicamente. Pero como no solamente somos una unidad, somos pluridimensionales, tenemos que avanzar a todas las dimensiones y ver un poquito si podemos, esa persona se puede sentir querida, valorada, acompañada, incluso aunque no sé si tiene personas significativas, aunque la veamos de tarde en tarde, si hacemos alguna llamada por teléfono y solamente cuando vamos damos un abrazo terapéutico o se siente querida, aunque nos marchemos, dejamos nuestra presencia, está nuestra presencia en la ausencia. Y la dimensión espiritual es acercamiento a Dios. ¿Por qué? Porque rezamos el Padre Nuestro y tiene que aprender esa persona a rezar el Padre Nuestro y saber que Dios está en todas las partes, ¿no? De niña yo aprendí, en la escuela me enseñaron que Dios, ¿dónde está Dios? Dios está en todas las partes. ¿Dónde está? En el cielo, en la tierra, en todas las partes. Pues si está en todas las partes, estará en mi casa, ¿no? O lo decimos de carretilla. Entonces quiere decir que es importante que nos aprendamos a relacionarnos con Dios, a hablar con Dios, no solamente a rezar con la boca, con la lengua, sino a orar, escuchar a Dios, que nos habla, pero muchas veces tenemos los oídos sordos. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchemos a nuestro Señor, sobre todo cuando nos acercamos a la Eucaristía a comulgar, danos cuenta que en la mano, Dios se pone en nuestra mano, y muchas veces pues no sabemos realmente cómo vivimos eso. Pero no solamente eso, si le vemos mucho, Dios, sois templo cuando se dice, sois templo del Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? San Agustín buscaba a Dios lejos, dice, buscaba a Dios, y resulta que le tenía en mí. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Hagamos viaje interior, encontrémonos con Cristo, encontrémonos con Dios dentro de nosotros y tratemos de transmitirlo a los demás para que sepan disfrutar en la vida. No olvidemos, hemos nacido para ser felices, no para cuando nos muramos. Ahora ya, si doy sentido a mi vida. Hazle un poquito ahí para que nos enteráis. Un poquito del Papa Francisco. ¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace cercano y concreto. Es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es usar los ojos para ver al otro, usar los oídos para escuchar al otro, para oír el grito de los pequeños, de los pobres, de los que temen el futuro. Escuchar también el grito silencioso de nuestra casa común. La tierra contaminada y enferma. La ternura consiste en utilizar las manos y el corazón para acariciar al otro, para cuidarlo. Lea otro. Un poquito. Toma, está seleccionado 3. Eso. Es que aquí, ten en cuenta la ternura. En la librería San Pablo viene el escaparate y un libro. Ternura. La ternura de no sé cómo se llama. Y que le compré. No he tenido tiempo de leerlo porque está muy ocupada. Pero ahora en un rato estaba seleccionando, digo, vamos a seleccionar alguna cosa que esté más relacionada con lo nuestro. ¿Cómo se llama el libro? La ternura, el estilo de Dios. La ternura es el lenguaje de los más pequeños, del que necesita al otro. Un niño se encariña y conoce a su padre y a su madre por las caricias, por la mirada, por la voz, por la ternura. Me gusta escuchar cuando el padre o la madre hablan a su niño pequeño, cuando ellos también se vuelven niños hablando como habla él, el pequeño.
Esta es la ternura, a bajarse al nivel del otro. También Dios se abajó en Jesús para ponerse a nuestro nivel. Este es el camino seguido por el buen samaritano. Este es el camino seguido por Jesús, que se abajó, que atravesó toda la vida del ser humano con el lenguaje concreto del amor. ¿Has terminado? No, está aquí, es la clave. Estando con los enfermos y ejerciendo vuestra profesión, vosotros mismos tocáis a los enfermos y, más que cualquier otro, cuidáis de su cuerpo. Cuando lo hagáis, acordaos de cómo Jesús tocó al leproso, de una manera que no fue distraída, indiferente o molesta, sino atenta y amorosa, que le hizo sentirse respetado y cuidado. Haciéndolo así, el contacto que se establece con los pacientes les da como una reverberación de la cercanía de Dios Padre, de su ternura por cada uno de sus hijos. Precisamente la ternura es la clave para entender a los enfermos. Con la dureza no se entiende al enfermo. La ternura es la clave para entenderlos y también es una medicina preciosa para su curación. Y la ternura pasa del corazón a las manos, pasa por un tocar las heridas lleno de respeto y amor. Ya, para que veáis un poquito la importancia de la ternura quiere decir tierno, diferente áspero, seco, entonces es muy importante como hablamos. Una señora me decía a mí, ay Pilar, la única persona con la que puedo hablar. Cuando llamo a mi hija, ¿qué quieren? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que estoy muy ocupada, que tengo mucho que hacer. Nada, hija, solo hablar un poco contigo. No, es que tengo mucho que hacer. Dice, sin embargo, tú me escuchas. ¿Os dais cuenta? La importancia, claro, es que depende mucho el tono de voz, no solamente lo que se dice, sino cómo se dice, cómo miras, cómo se ve, si está con mirada atenta o cómo, efectivamente. ¿Vas a leer otro? Aquí quería hacer esto yo. La relación de amistad con Dios. Es de la contemplación, de una fuerte relación de amistad con el Señor, donde nace en nosotros la capacidad de vivir y llevar el amor de Dios, su misericordia, su ternura hacia los demás. Y también nuestro trabajo con el hermano necesitado, nuestro trabajo de caridad en las obras de misericordia nos lleva al Señor, porque nosotros vemos precisamente al Señor en el hermano y en la hermana necesitados. Bueno, voy a decir un poquito y ya termino por no alargarme. Pero yo tengo aquí una tarjeta que pone, saber envejecer es un arte. Analicemos, saber envejecer es un arte. Recuerdo ahora en estos momentos a un señor de mucho prestigio que me dijo, ay Pilar, qué triste es envejecer, qué malo es llegar a viejo. Pues analicemos, que es un arte y tenemos que prepararnos para esta etapa de la vida. Así como nos preparamos en épocas anteriores, pues aquí para la vejez la gente llega sin estar preparada. O sea, envejecer es un arte. Es la mayor de las sabidurías y uno de los capítulos más difíciles de la existencia humana. Es uno de los capítulos más difíciles de la existencia humana. Niñez, infancia, adolescencia, adulto, vejez. Uno de los capítulos más difíciles. ¿Estoy preparada para vivir esta etapa de la vida? ¿Cómo ayudo a los demás a pasar esta etapa? El anciano o persona mayor, ¿qué necesita? Sobre todo, normalmente, medios económicos están solventados. En otras épocas hay que trabajar, hay que ganar dinero, hace falta el sueldo, luego ya se tiene la pensión, ya hay más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesita la persona mayor? Tiene para comer, tiene ropa, ya no necesita ropa, tiene mucha ropa en el armario que se ha ido comprando a lo largo de los años. ¿Qué es lo que necesita la persona mayor?
necesita ternura, amor, comprensión, delicadeza. En una palabra, necesita sentirse amado y estimado. ¿Sobre todo por quién? Por la familia, sobre todo por la familia. Pero claro, muchas veces la familia está ausente, como muchas veces nos hemos dado cuenta, se desentiende de la persona mayor, porque no consiste en llevar a una residencia. Puedes tener a tu padre, a tu madre en la residencia, pero estar en buena relación con él, irla a visitar y que se siente querido, está atendido. Otra cosa es aparcarle en un sitio y desentenderte de él. Pues bien, yo para finalizar tengo aquí escrito Noche oscura, resplandor de estrellas. A ver si por la noche, cuando la noche está a oscuras, nos damos cuenta que es cuando vemos las estrellas, no las vemos por el día. Estrellas que pueblan su firmamento y le dan fuerza y esperanza. Esto es un librito que he leído de un sacerdote que le diagnosticaron un tumor cerebral, que estuvo en la UBI, y en ese mes que estuvo en la UBI, pues al principio no veía más que el techo blanco de la UBI, se le hacía largo el tiempo, hasta que un día descubrió esto: noche oscura, resplandor de las estrellas. Las estrellas que pueblan su firmamento y le dan fuerza y esperanza. ¿Cuáles eran esas estrellas? Que él estaba en la UBI y de repente se dio cuenta que había estrellas en su firmamento, que era el techo que veía. Son aquellas personas que la acompañan en la dificultad: la familia, los amigos, los médicos y la comunidad. Era un sacerdote de la comunidad de su parroquia. La experiencia desde la enfermedad que quiere ser mano tendida a cuantos sufren. Solo la experiencia es capaz de alcanzar la máxima empatía. La máxima empatía, claro, para empatizar a veces es muy difícil. Pero claro, cuando tú has pasado por eso mismo, parece que te es más fácil empatizar. De ahí las asociaciones que hay, las asociaciones del cáncer, o las asociaciones de fibromialgia, o las asociaciones de esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque claro, es más fácil empatizar con personas que han tenido o les pasa, o de viudas que están en esa situación. Pues bien, Martín Descalzo, en uno de sus versos decía: nunca podrás, dolor, acorralarme. Nunca podrás, dolor, acorralarme. Porque claro, ante el dolor, la persona se puede hundir, se puede despreciar, se puede desesperar o darle sentido, a ese sufrimiento. Transmitir a las personas mayores que son válidas es algo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos ayudar a los ancianos a recorrer bien su camino de envejecimiento y afrontarlo lo mejor posible? A eso cada una lo analiza en particular. Con esto yo doy por terminado.